Bueno, gente, ¿cómo están? Entonces, vamos a hacer este circuito que se va a basar principalmente en hallar voltaje Thevenin y resistencia de Thevenin. Entonces, el primer paso que vamos a hallar es el voltaje Thevenin. Entonces, lo primero que debemos identificar es en qué parte vamos a hallar ese voltaje. Entonces, en este caso, vamos a hallar sobre esta resistencia RL, que no conocemos su valor. Entonces, lo que vamos a hallar es la diferencia potencial entre este punto y este punto, que es la que une la resistencia. Entonces démonos cuenta que este punto está anclado a tierra, entonces ya sabemos que este punto en ese momento vale 0. Entonces solo nos haría falta hallar este punto, B sub 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este? ¿Cómo vamos a tomar este ejercicio? Vamos a hacer lo siguiente. Cortamos el circuito por acá y nos hacemos los pendejos. Hacemos de cuenta que esta parte, esta resistencia y este se van. Entonces el B sub 0 me queda acá, va a ser este voltaje. Y este ejercicio lo vamos a plantear por el método de nodos, lo vamos a solucionar por el método de nodos porque es mucho más sencillo y más práctico. Entonces, lo primero que hacemos en el método de nodos es definir los nodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos notar? Acá hay tierra y está anclada una fuente de voltaje. Entonces, automáticamente podemos decir que este nodo, todo este nodo, tiene un valor de 10 voltios. Listo. Luego, entonces vamos a ver qué otros nodos hay. Por ejemplo, acá encontramos este nodo que está anclado a estas tres resistencias y este nodo que está anclado a estas tres resistencias. ¿Listo? Y entonces en este momento solo tendremos dos nodos. Vamos a ponerle entonces VA y voltaje B. Y empezamos a solucionar. Entonces vamos a plantear las ecuaciones. Nos saldrán dos ecuaciones, dos incógnitas. Con esas dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos hallar este voltaje B sub 0. Este I sub BI también es una incógnita, pero es una incógnita auxiliar que ya la vamos a ver. Y este beta de esta fuente de corriente dependiente vale 100. Ya se nos las da el problema. Entonces veamos cómo se empieza a solucionar. Entonces planteemos. Ojo, un proceso antes. Debemos plantear las corrientes. Entonces empezamos. Acuérdense que esto ustedes los pueden hacer como ustedes les dé la gana. Que por abajo, para arriba, para el lado, para el otro lado, no importa. Eso es como ustedes les plazca, les guste, les parezca mejor para llevar el problema. Y entonces esta también va para acá abajo y esta también va para abajo. Listo, ya nos quedan entonces planteadas las corrientes. Entonces ahora vamos a proceder a plantear el sistema de ecuaciones. Entonces veamos primero el nodo A. Entonces en el nodo A, ¿qué tenemos? Nos entra esta corriente. ¿Y esta corriente qué va a hacer? La diferencia de potencial entre este nodo y hacia el que va. Entonces sería 10 voltios menos VA. 10 voltios menos VA sobre la resistencia, que en este caso sería de 5K. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Esta se me olvidó poner acá. Vale, 500 ohms. Listo. Ahora entonces, ¿qué más? Entonces esta entra y estas dos salen. Entonces acá ponemos el igual. Entonces esta entra, esta sale, va al otro lado. ¿Listo? Acá está este momento claro. Vamos del nodo del que va hasta el que llega. Entonces desde BA menos BB. Entonces sería BA menos BB sobre la resistencia. ¿Cuál resistencia pasa? 500. Y ojo aquí quiero hacer un énfasis en que esta parte, esta es la corriente que pasa por 500, ¿cierto? Y entonces, acá me están diciendo que IB1 es la corriente que pasa de aquí a acá, ¿cierto? Pero como esto está en serie, esta corriente, corto, esta parte de este cable está en serie con esta resistencia, la corriente que pasa por este lado es la que pasa por la resistencia. Entonces, automáticamente podemos decir que esta corriente es la que pasa y la que denominan I sub B. I, perdón. BA menos BB sobre 500.
Listo. Entonces continuamos con el programa. Entonces entra esta y sale esta. Lo ponemos acá. Entonces entra una y salen dos. Sería BA sobre 5K. Listo, ya tenemos planteada nuestra primera ecuación. Bueno, gente, entonces seguimos con la ecuación. Entonces ya teniendo esta ecuación planteada, ¿cierto? Vamos a pasar a despejar. A un lado van a quedar los números, que son solo números, o sea, los que tienen un valor exacto, y en otro lado van a quedar las incógnitas, en este caso, BA y BB, que son nuestras únicas incógnitas de momento en esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Algo que sería ideal sería despejar este denominador, ¿cierto? Estos denominadores. Entonces, démonos cuenta que todos tienen esta cifra del 5. 5K, 5K y 500. Pero entonces, lo ideal sería volver un 5K también, 5000. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar arriba y abajo por 10. ¿Cierto? Porque si multiplicamos arriba y abajo por 10, es como 10 dividido 10, 1, ¿cierto? No estamos afectando la ecuación. Entonces esto, 10 por 500, 5000. Entonces ya con esto podemos decir que este se va y se va. Y por último, entonces esto queda factor común de todos. 10 por BA y 10 por menos BB. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Vámonos por acá. Nos quedaría, vengan acá, les trazo acá. Nos quedaría 10 BB, 10 menos BA, igual a 10 BA menos 10 BB más 10 BA. Listo. Entonces, pues acá, ¿qué fue lo que hice? Pues fácil, multipliqué 10 por BA y 10 por BB, porque lo estaba multiplicando a los dos porque están operando. Y entonces procedemos a operar. Entonces acá tenemos 10 BA más un BA son 11 BA. Y entonces pasamos este BA a sumar al otro lado, son 12 BAs. Entonces tenemos 12 BAs. Listo. Ahora veamos cuántas BBs. Menos 10 BB. Igual a 10. Ya casi quieren, no sé, dividirlo todo por 2, pues les sale pues 6BA menos 5BB igual a 5, o si quieren ya lo pueden dejar así. Pues lo importante es ya tener la primera ecuación de nuestros nodos. Entonces, ojo con esta ecuación, 12BA menos 10BB igual a 10. Si quieren anótenla para que ahorita podamos resolver el sistema de ecuaciones en la calculadora. Bueno, entonces ya teniendo la primera ecuación del nodo A planteada desde el nodo A, vamos a proceder a plantear la ecuación del nodo B. Entonces, vamos a ver a este nodo B que le entra. Entonces, ojo aquí, esta parte es muy importante porque he visto muchas personas que tienen como confusión con esto. Si hay una resistencia en serie con una fuente de corriente, el valor de la corriente que pasa por ahí es el de la fuente de corriente, si están en serie. Entonces en este caso no me importa cuánto es el voltaje aquí, no, la corriente que llega es la de la fuente de corriente. Entonces en este caso entra fuente de corriente y entra IBI1 y sale la que pasa por esta resistencia, ¿cierto? Entonces entran dos y sale esta. Entonces serían así de la siguiente manera. Tenemos aquí, entra beta y BI más entra también esta, que es la misma, y BI, y entonces sale, la ponemos al otro lado del igual, esa corriente, que sería el voltaje que pasa por la corriente dividido, que pasa por la resistencia dividido la resistencia. ¿Listo? Y entonces, ¿qué habíamos dicho que era V sub I? La diferencia potencial que pasa por esta resistencia, que en este caso sería V sub A menos V sub B sobre, diferencia potencial
sobre la resistencia. 500 es el valor de la resistencia. Entonces vamos a proceder a cambiar los valores. Dijimos que beta valía 100, ¿cierto? 100, multipliquémoslo entonces, démoslo así y ya ahorita operamos, para no confundirnos. Allá estamos pasando, entonces menos BB sobre 500, acá ya tenemos esta primera parte, más I sub BI, la transcribimos acá, B sub B sobre 500, e igual a lo que ya teníamos, B sub B sobre 19.82. Listo, entonces ya teniendo esta ecuación, lo mismo que en el paso anterior, lo mismo que en el nodo anterior, vamos a pasar a un lado las incógnitas y en el otro lado los valores numéricos ya determinados. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a quitar valores. ¿Cómo vamos a hacer con este 19.802? Entonces ahí, si mal no estoy, bueno, entonces, como les iba diciendo, el 19.802 también sería ideal dejarlo igual que el mismo denominador de abajo, ¿cierto? Entonces acá tenemos 500, 500 y 19.802. Entonces, ¿cómo hacemos para volver este? Multiplicamos arriba y abajo, si quieren lo pueden hacer en sus casas, por 25.25 arriba y abajo. Lo mismo que en el caso anterior, esto y esto es igual a 1, entonces no estamos alterando la ecuación. Y entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Esto lo vamos a operar de una vez. 100BA menos 100BB más 1BA menos 1BB. Estoy en 500, estoy en 500. De una vez pasamos a restar, entonces nos quedaría menos 25.25 BB sobre 500, ¿cierto? 25.25 por 19.802 es 500, igual a 0. Y operamos. Entonces luego quitamos los 500. Se nos van nuestros 500, porque es un factor común y pasa al otro lado a multiplicar por 0. ¿Está? 0. Y entonces operamos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Los comunes, 100BA más 1BA son 101BA. Está ahí claro. Y tenemos menos 100BB menos 1BB menos 25.BB daría igual a menos 126,25 BBs igual a 0, porque no hay ningún número. Y entonces aquí tendríamos nuestra segunda ecuación. Ya con esta segunda ecuación lo que podemos es pasar a la calculadora, a un solucionario, o si quieren ustedes mismos despejar de la ecuación y les van a dar los valores. Bueno, entonces ya solucionamos el sistema de ecuaciones en una página, o ustedes ponen solucionario de ecuaciones lineales y les sale. Entonces nos salió que el voltaje A es igual a 2.5, es el voltaje de este nodo, y que el voltaje B de este nodo es de 2. Ya con eso definido podemos operar este. Y entonces ahora veamos qué va a hacer este nodo. Este nodo va a ser igual a la diferencia de potencial que pasa por esta resistencia dividido la resistencia, es decir, la corriente, ¿cierto? Entonces veamos qué tenemos de acá, porque vamos a usar este nodo. De este nodo tenemos 10 voltios de este lado, ¿cierto? Entonces acá lo tenemos. Acá nos quedaría la ecuación de la siguiente manera: 10 voltios menos el voltaje de sub 0, ¿cierto? Que es el que queremos hallar, dividido la resistencia, que es de 50 ohms. Y esto va a ser igual a la corriente que pasa por esa resistencia, ¿cierto? Entonces nótense algo, lo que les dije ahorita. Como esta resistencia está en serie con esa fuente de corriente, la corriente que pasa por esa resistencia es la misma corriente de la fuente de corriente. Entonces tendríamos que esto sería igual a beta I B sub I, ¿cierto?
Entonces, ¿qué habíamos dicho que era este beta igual a I B sub I? Entonces, eso es igual a beta es igual a 100, esa corriente IB sub I, que fue la que vimos que daba de aquí a aquí, es BA menos BB sobre 500, ¿cierto? Y entonces acá, ¿qué podemos hacer? Fácil, estos ceros se van con estos ceros, nos queda un quinto, y BA menos BB, ¿cuánto conseguimos? BA 2.5 y BB 2, entonces 2.5 menos 2, 0.5, entonces acá tendríamos 0.5 sobre 5 y esto es igual a 0.1, ¿cierto? Entonces ya sabemos que este beta sub i, beta ib por la ib sub i sería igual a 0.1. Entonces esta ecuación nos queda de la siguiente manera: 10 menos b sub 0 sobre 50 va a ser igual a 0.1. Pasamos este a este otro lado, 50 por 0.1, este 0, aumenta este 0, queda entonces esto 5. Entonces esperen cómo nos vamos por acá. Vamos a ver un poquito por acá. Entonces quedamos 10 menos b sub 0, entonces pasamos este 50 a multiplicar, que estaba dividiendo, por 0.1, da 5. Y por último pasamos este a restar y este a sumar al otro lado y nos quedaría 10 menos 5 es igual a b sub 0. Entonces b sub 0 es igual a 5. Ese es el resultado final de cuánto nos dio este voltaje. Este voltaje es el voltaje de Thevenin, que es la diferencia potencial entre este punto y este punto. Entonces en este sería 5 menos 0, 5. Listo. Entonces ya concretada esta parte, ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ya teniendo el voltaje de Thevenin, solo nos faltaría ya la resistencia de Thevenin. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, ya hallamos el voltaje de Thevenin y ahora llega una parte súper fundamental, hallar la resistencia de Thevenin. Entonces, para esta parte, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar sobre qué trata nuestro circuito. Entonces, para eso vamos a analizar primero las fuentes de corriente independientes y las fuentes de voltaje independientes. Y esas las vamos a apagar. Entonces, decimos acá, ¿qué fuentes tenemos? Tenemos esta fuente y esta fuente. Entonces apagamos esta fuente de voltaje, ¿cierto? Y las fuentes de voltaje, cuando son independientes, nos quedan como un cable. Hay una. ¿Listo? Y acá tenemos esta fuente de corriente, pero ojo, esa fuente de corriente es dependiente, ¿cierto? Depende de lo que valga esta corriente. Entonces esta fuente de corriente no se puede apagar. En este caso necesitaríamos algo muy importante que se llama una fuente de prueba, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde se coloca esa fuente de prueba? Cuando hay fuentes, ¿cuándo se coloca? Cuando hay fuentes de fuentes dependientes, o sea, de voltaje o de corriente. Cuando hay fuentes de corriente, se colocan fuentes de prueba. Entonces, en este caso, la pondríamos donde va nuestro voltaje de Thevenin. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aislar esta resistencia. Vamos a hacer que la guardamos en otro lado. Y lo que vamos a hacer aquí es colocar una fuente. En nuestro caso vamos a colocar una fuente de corriente. Acá se puede colocar una fuente de corriente o una fuente de voltaje. Entonces es fuente de corriente, un amperio. Es fuente de voltaje, un voltio, ¿cierto? Y en este caso, lo que va a haber en esta fuente de corriente, esta sí que se llama corriente de prueba, va a ser un voltaje de prueba, que va a ser la diferencia potencial de lo que hay entre esas dos puntas que unen. Entonces en este caso, ya vemos que abajo hay 0, pero entonces tenemos que hallar cuánto vale otra vez este nodo, para saber cuánto vale ese voltaje de prueba. Ya cuando lleguemos al voltaje de prueba, vamos a saber que resistencia de Thevenin va a ser igual a voltaje de prueba sobre corriente de prueba. ¿Listo? Y para eso, pues, entonces procedemos a solucionar también este nodo. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese nodo? Lo mismo, vamos a hallar el valor de estos nodos, del nodo BA, BB y B sub 0, y con eso vamos a poder solucionar
ese problema y poder hallar el voltaje de prueba. Entonces, primero metemos algo. Este nodo aquí antes valía 10 voltios, ¿cierto? Pero apagamos esa fuente de voltaje. Al apagar esa fuente de voltaje, lo que hicimos fue poner acá este cable. Y al poner el cable, estamos hablando de que todo este nodo se volvió 0 voltios. Ya ese nodo está solucionado. Ahora vamos a pasar a solucionar el nodo BA, BB y por último B sub 0. Entonces, el nodo A, listo. El nodo A se compone de la siguiente manera. Entonces entra 0 voltios desde donde va hasta donde llega a BA dividido la resistencia igual, porque esto entra y estas dos salen, ¿cierto? Entonces a un lado las que entran, a un lado las que salen. Con eso, BA menos BB sobre 500 más BA sobre la resistencia, ¿cierto? Desde donde va hasta donde entra. El 0 voltios no la contamos. Listo, operamos esto rápido y esto nos da como resultado lo mismo. Acuérdense, acá para quitar este 500 lo que hacemos es operar, multiplicar por 10 arriba y por 10 abajo. Eso es multiplicar por 1 literalmente, entonces no va a afectar la ecuación. Entonces nos queda esto. 12 BA menos 10 BB igual a 0. ¿Sí? Así es ya cuando empezamos, cuando quitamos los 5K, nos damos cuenta de este menos este más este más este, nos queda 12BA menos 10BB. Ahora vamos a proceder a hallar el nodo B. Entonces aquí podemos borrar esto. Y entonces el nodo B, BB va a ser, entra esta corriente y sale esta corriente. ¿Cuánto dijimos que valía IBI? Entonces era la diferencia potencial entre esta dividido la resistencia. Entonces esos puntos son BA y BB, diferencia potencial, dividido 500, que es la resistencia. Ese es IBI. Entonces en este caso entra beta IBI, que en este caso sería beta igual a 100, ¿cierto? Es lo mismo que en el pasado, por BA menos BB sobre 500 más, ¿cierto? Porque entra también IBI, ¿cierto? Que es la corriente que pasa por esa resistencia, BA menos BB sobre 500 igual a la que sale. ¿Cuál sale? 19.802, pero ya habíamos dicho que este, bueno, ¿cómo lo hacemos? Ahorita ya hacemos la conversión. 802. Este, acuérdense que si lo multiplicamos acá arriba por 25.25 y acá abajo por 25.25, esto queda como 500, entonces este se va y este se va. Entonces multiplicando esto, operando 100 BA más 1 BA, nos quedan 101 BA. Y por último, nos queda 100 BB menos 1 BB menos 25.25 BB, nos queda menos 126.25 BB. Y esto es igual a 0. Listo, concretado esto, ya tenemos estas dos ecuaciones. Con ella procederemos a solucionar el sistema de ecuaciones y ya pasaremos a solucionar el nodo B2. Bueno, entonces creo que noten algo acá muy curioso y para que volvamos un poquito a álgebra lineal. Entonces esto nos queda como un sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Vamos a hacer las matrices. ¿Listo? Entonces aquí debemos notar lo siguiente. Este sistema de ecuaciones da igual a 0 ambas ecuaciones, ¿cierto? Significa que este número, no importa si operamos por Gauss-Jordan, por Kramer, como sea, siempre va a ser igual a 0. ¿Eso qué nos quiere decir? Que al final la matriz nos va a quedar así.
esto no se modifica. Entonces, esto nos va a decir que el valor de BA es igual a 0 y el valor de BB es igual a 0. Este no vale 0, este no vale 0. Entonces, aquí ya nos queda de reflexión. Por ejemplo, sabíamos que IB sub I valía BA menos BB sobre 500. Esta corriente en este caso, cuando apagamos esta fuente de voltaje, se vuelve igual a 0. Entonces ya con eso tendríamos que esto, en este caso, que apagamos la fuente de voltaje, es igual a 0. ¿Qué más tendríamos? Listo, entonces ahora vamos a proceder a hallar este nodo. Este nodo aporta va a ser esta corriente que sale y esta corriente que entra. Entonces va a ser igual a 0 voltios menos el mismo voltaje V sub 0 dividido 50 más ojo, casi me confundo, esta corriente también está entrando. Entonces en este caso lo que debemos hallar es esa corriente también entra igual que la primera, pues sería más 1 amperio igual a la que sale, que es beta I sub BI. Entonces ya sabemos que esto es igual a 0 porque I sub BI da igual a 0. Y entonces procedemos a operar esto. Lo mismo, para quitar este 50, volvemos a este 50. Entonces, ¿cómo volvemos a este 50? Pues 50 sobre 50, ¿cierto? Y se nos va este sobre 50 por 50. Este 50 se va con este 50, nos quedaría 0 menos B sub 0 más 50 es igual a 0, porque vimos que ese beta y B sub I es igual a 0. Por último, despejamos este B sub 0, nos queda que B sub 0 es igual a 50 voltios, ¿cierto? Y este es el mismo voltaje de prueba, que es la diferencia potencial en este punto y en este punto, ¿cierto? Que es el voltaje que hay en esta fuente de prueba que le pusimos de 1 amperio. Entonces, lo que volvemos, ya tenemos que voltaje de prueba es el mismo voltaje de prueba, BP, 50 voltios. Entonces tenemos 50 voltios, voltaje de prueba, dividido la corriente de prueba. ¿Cuál fue la corriente de prueba que le pusimos? De 1 amperio. Y eso nos va a dar en unidad de voltios sobre amperio, es un ohmio. 50 sobre 1 es 50, y entonces resistencia de Thevenin va a ser igual a 50 ohmios. Y listo, eso es por el momento. Este problema pues tiene otro tipo de incógnitas y esto, pero esto es lo más básico, saber hacer Thevenin para hallar voltaje y resistencia. Sería interesante que de pronto pudieran intentar poner acá, en vez de una fuente de corriente, de una fuente de voltaje, y ver a ver si le da el mismo resultado. Y pues hasta el momento, ese fue el video hasta el día de hoy. Los espero en el próximo.